Hola, shalom a todos. Una vez había dos judíos que estaban caminando en un lugar. De repente había una mezquita grande y afuera estaba escrito: aquel judío que entra y cambia su religión y se vuelve y llega a nosotros, se convierte con nosotros, recibe una cantidad de dinero. Bueno, el primero dijo: señores, yo no vendo mi religión por dinero, de ninguna forma. No voy a vender mi religión por dinero. El segundo dijo: yo tampoco voy a vender mi religión por dinero, pero como dice el dicho, el dinero no es lo más importante en la vida, lo importante es la cantidad. Entonces depende cuánto pagan. Entró. Bueno, ahí el líder de la mezquita le ofreció una cantidad y se convirtió al Islam. Sale del lugar y su amigo lo ve afuera y le dice: oye, ¿qué pasó? Dijo: ya no soy judío, ya me convertí al Islam. ¿Te pagaron? Claro que sí. ¿Cuánto te pagaron? Dijo: ay, ustedes los judíos le importa nada más el dinero. Esa historia parece un chiste, pero en realidad era una historia triste de muchísimos años en muchísimos lugares para los judíos. Voy a dar unos ejemplos rápidos. Algunos conocen, algunos no. En el año 1165, en Marruecos, había una secta del Islam radical musulmana, fanática, el Muwahhidin se llamaba, y ellos tomaron el gobierno, tomaron el poder ahí en Marruecos y empezaron a imponer el Islam sobre todo lo que estaban ahí. Para que sepan que en realidad el Islam moderado no opina así. Es decir, el Islam divide el mundo en tres: el Dar el Islam, que es la casa del Islam, lo que cumple la Sharia, todas las leyes, y recibe su mundo venidero, las 72 virgen, una virgen de 72 años, lo que sea. Y hay Dar el Harab, que son los idólatras, que hay que matarlos según el Islam. Y hay el Kitab, que es el pueblo del libro, que pueden vivir bajo de Dimi, como hijo de protector, que son los judíos, los cristianos, el pueblo del libro, Mandaim, una secta en la India, pueden vivir bajo del Islam. Pero ese Islam radical, el Muwahhidin, quería islamizar a todos y obligaba a los judíos: o se mueren o se convierten al Islam. Entonces había muchos judíos que murieron, con tal de conservar su religión, murieron. Se llama el Kiddush Hashem. Pero había algunos que no querían salir del lugar y no querían morirse, entonces aceptaron el Islam. Algunos aceptaron el Islam de verdad, pero la mayoría lo aceptaron el Islam nada más por fuera, y por dentro siguieron cumplir el judaísmo. Eso se llamaba Anusim en Marruecos. Después conocemos los Anusim en 1492, cuando España da esa elección entre el judaísmo y el cristianismo, y la iglesia obliga a la gente. Conocemos la Inquisición, que había muchos judíos que se quedaron ahí, se recibieron el cristianismo por fuera, por dentro siguieron a ser judíos. Esa pregunta, aparte de la tristeza que estaba en esa época y en otros lugares del mundo, los cosaques, en el siglo XVI, XVII, en las cruzadas, mucho antes, en muchas de las épocas le dieron a los judíos: o se vuelven como nosotros o lo matamos. En realidad, entre paréntesis, los judíos nunca hicieron eso. Nunca obligaron a los demás a cumplir su religión, porque conocemos la verdad de cada uno, que cada uno tiene la opción de llegar con Dios, y no queremos que todos sean judíos. No movemos el proselitismo. Pero la pregunta aquí es diferente. Quiero llegar a un punto importante. La pregunta es que le preguntaron a los rabinos: ¿qué pasa con esos judíos que se volvieron musulmanes? Se cambiaron y se volvieron musulmanes. Sí, por obligación, por fuerza, lo que sea, pero ¿son judíos todavía o ya no son judíos? Entonces había un rabino que dijo que ya no son judíos. Como ya dejaron el judaísmo, ya no son judíos. A ese rabino ni recordamos el nombre de él. No sabemos quién era. Y a otros rabinos que opinaron así, nadie sabe de ellos. Se volvieron y se pasaron de la historia. Pero a otro rabino sí lo conocemos bastante. Y este rabino dijo que sí son judíos. Y sí lo entendió. Hasta no nada más que entendió a ellos, sino también escribió una carta que se llamaba Igeret Ashmad, una carta especial, y ese era Maimónides. Porque Maimónides no nada más conocía la halajá, la ley y el judaísmo, sino conocía la realidad y el ambiente
de aquella época, porque él, Maimónides, cuando tenía 13 años, tenía que salir huyendo de Córdoba, que estaba en España, no de Argentina, de España, porque el Muwahidin también llegaron ahí. Entonces, 12 años después, que había una liberación temporal en Marruecos, en Fez, entonces se fueron a Fez, pero 5 años después, otra vez el Muwahidin en Fez, en Marruecos, también tomaron más el poder radical y otra vez Maimónides tenía que salir, se fue a Israel, después volvió, estaba en Egipto como médico del rey. Pero Maimónides sufrió tanto de la vida, que murieron partes de su familia y todo, por todos esos movimientos. Él sufrió eso, él entendió a los judíos que tenían que recibir el Islam por obligación y por fuera, ni modo, y dijo, se enojó con ellos, esos rabinos que no entendieron y dijeron que ya dejaron de ser judíos, y dijo que sí son judíos, que sí pueden regresar a ser judíos y no hay ningún problema. Y dice que claro que es mejor salir del lugar a un lugar donde puedes cumplir tu religión, y eso le digo a cualquier religión. Uno debe tener libertad religiosa a cualquier religión del mundo, debemos de respetar. Siempre digo, nosotros todos tenemos razón si todos opinamos así, pero si cada uno opina que nada más él tiene la razón, todos estamos equivocados. Recuerden esa frase, nosotros todos tenemos razón siempre y cuando todos opinamos así, pero si nosotros opinamos que cada uno es el único que tiene la razón y la verdad, entonces todos estamos equivocados. Entonces tenemos que respetar esto y tenemos que entender eso. Entonces Maimónides de alguna manera lo recordamos porque entendió a la gente, entendió a las personas, entendió y dio un resultado y una solución a aquellas personas que tenían por obligación tristemente recibir otra religión. ¿Por qué cuento todo eso? Porque esta semana leímos sobre un personaje en la Biblia llamado Pinhas. Él vio un pecador que hizo un pecado con la mujer de Midian, Zimri ben Salú, Cosbi Batsur, y él fue y los mató. Entonces mucha gente lo agarran como gran héroe de la religión, ¿sí? Porque dice en la parasha que Dios le dio una recompensa, que va a tener toda la descendencia de los Kohanim, de los sacerdotes. Y yo aquí veo que no. Aquí no hay, Pinhas no se hizo líder del pueblo de Israel. El líder fue Josué. Josué era la persona que sabía manejar el viento de cada persona, sabía entender, sabía sentir. O antes Moisés, que Dios le dijo camina sin zapatos, porque cuando uno camina sin zapatos siente cada piedra que hay en el piso. El líder tiene que caminar metafóricamente sin zapatos para sentir a cada uno, sentir cada persona, incluso si está en el piso, sentirlo. Pinhas no era líder. Por eso Pinhas le dieron sacerdotes. Sacerdotes es trabajo del templo, de sangre. Cambia tu sangre del que visten las personas a sangre de animales, lo que sea. Pero no sos líder. Vas a recibir una recompensa tal vez por eso, pero no sos líder. El liderazgo verdadero es el líder que sabe entender las cosas. Y por eso Moisés no entró a la tierra de Israel, no por castigo, sino por resultado. Él pegó la piedra en vez de hablarla. Una persona tiene que saber hablar con la gente, aunque son piedras, pero no pegarles. Lo mismo leímos en la Haftarah. La Haftarah es la porción que se lee de otros libros de la Biblia después de la lectura de los 5 libros de la Torah. Se lee cada semana una porción de la Biblia, de los profetas. ¿Y por qué? Hay algunos que dicen que era un resultado natural por otra vez que prohibieron a los judíos leer la Torah. Entonces ni modo tenían que leer algo parecido en las escrituras de los profetas. Hay otros que dicen que había gente que no creyeron, dijeron que la Torah oral no existe y la Biblia no existe, nada más los 5 libros, y por eso leyeron esto para fortalecer la fe. Pero así o sea, en esa semana también leímos algo parecido en esa porción sobre el profeta Elías, que según algunas opiniones era el mismo de Pinhas, era la reencarnación, o era la misma alma de Pinhas. Y hay una visión que Dios le muestra a Elías, y le muestra un viento fuerte, un huracán que está rompiendo montañas, y después un terremoto y otro viento y otro tremendo ruido de la tierra, y después de fuego. Y cada uno, Elías piensa que es Dios, pero de repente cuando hay silencio absoluto, dice Dios, no llego en fuerza, no llego en viento, no llego en ruidos fuertes, llego en Kol Dmamad Daka, en el silencio. Esa es la parte importante
que tenemos que entender y sacar de eso. El líder verdadero es el líder que sabe que Dios llega a través del silencio, de la tranquilidad, de la belleza. Y ese es el líder que tiene que transmitir. A veces pensamos que el líder, con su sabiduría y conocimiento de la ley, tiene que aplicar la ley con toda la fuerza a las personas. No, la ley, el rabino, el líder, el cura, lo que sea, tiene que saber encontrar también las maneras para facilitar la vida de la gente. Dentro de la ley, dentro del marco de la ley, conocer tanto para poder también dar las salidas correctas para que puedan ser y pueden tener en este mundo, poder entenderlos. Cuando uno no entiende al otro, entonces juzga o da el dictamen alágico según su conocimiento y no según el sentimiento. Y eso no es liderazgo. Por eso ni Pinjas ni Elías son líderes. Los líderes son aquellos que saben entender, y no nada más saben, sino saben entender al otro. Ojalá que seamos, hoy terminamos el ayuno de Yud-Zayin Betamuz, de la época que se empezó la destrucción del templo, que termina en 3 semanas, del primer templo, del segundo templo. Y una de las opiniones en el Talmud, que se destruyó el templo porque la gente cumplieron la ley de la Torah. Y uno dice, si cumplieron la ley de la Torah, perfecto. Dijo, no, es que todo era nada más según la ley. No había cómo entender al otro. No había cómo entender algunas situaciones, sino todo según la ley. Había un rabino que llega alguien con él, un pobre, y le dice, rabino, puedo hacer las copas de vino que hay que tomar en Pesaj, en la Pascua. Lo puedo hacer con leche en vez de vino. Y el rabino saca $200 y le da. Entonces la esposa le dice, pero te hizo una pregunta alágica, si se puede hacer en leche o no se puede hacer con leche, ¿por qué le respondes con $200? Dijo el rabino, si él pregunta sobre copas en vez de vino en leche, quiere decir que tampoco carne tiene en la casa, porque no se puede comer los dos. Quiere decir que no tiene dinero. Él llega a preguntar una cosa alágica, pero atrás hay una necesidad física. Entonces hay que ver atrás, no nada más responder la ley, no nada más aplicar la ley. Por eso se destruyó el templo, que aplicaron nada más la ley. Nosotros también tenemos que saber que la ley es una parte para caminar y ayudemos a caminar a la gente. Así que muchos saludos, muchas bendiciones, que sepamos también, parte de la ley, aparte de nada más de la parte de espiritualidad, queremos llegar con Dios, no olvidamos del humano que está abajo.